Estamos ya en el tercero de los vídeos en el que hablo sobre cómo hacer programaciones didácticas dentro de lo que sería la nueva ley educativa LOMLOE. Y, como puedes ver, vamos a hablar de las situaciones de aprendizaje, lo que podríamos llamar la programación de aula. Y es como la última parte, digamos el último nivel de concreción curricular que hacemos antes de, podemos decir, aplicar cosas en el aula. Hay que decir que esta parte es de competencia exclusiva de cada docente. Es decir, hemos dicho antes que los departamentos tienen unas atribuciones, pero las situaciones de aprendizaje, ahora lo vamos a ver, las características que tienen, deben estar siempre diseñadas de manera que sean cercanas, útiles al grupo clase que tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie conoce mejor la realidad de su aula que el propio docente. Por eso es una competencia del docente y eso lo debemos tener siempre muy presente. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos idear estas situaciones de aprendizaje. Quizá la primera cosa a tener en cuenta es que una forma buena de poder aproximarnos al diseño de situaciones de aprendizaje sería tener en cuenta que la ley nos dice que a lo largo de todas las etapas, en todas las materias, áreas y ámbitos, debemos tener presente lo que llamamos los objetivos de desarrollo sostenible, que están dentro de lo que serían la Agenda 2030 y los retos del siglo XXI. Entonces, pensando en estos ODS, en estos objetivos de desarrollo sostenible, es muy fácil poder arrancar en el diseño de situaciones de aprendizaje. Y ahora vamos a ver, bueno, un poco más adelante veremos cómo hacerlo, ¿vale? Con un ejemplo. Ahora vamos a ver qué características debe cumplir una situación de aprendizaje, pero ya desde un punto de vista mucho más claro, mucho más, podemos decir, concreto. Estas características las vamos a poner aquí, serían, en primer lugar, deben ser contextos de aprendizaje funcionales y significativos, y que estén adaptados a la realidad de los estudiantes. Esto no quiere decir, como por ejemplo se puede ver en redes sociales, que tengamos que enseñar lo que los niños quieren. No, eso no dice la ley. Lo que nos dice es que cuando yo vaya a diseñar una situación de aprendizaje, debo tener en cuenta que ese escenario de aprendizaje que creo debe tocar la fibra, podríamos decir, de nuestros estudiantes. Ellos deben sentir que es algo que les atañe, que tiene que ver con su realidad. Y su realidad no es siempre TikTok. También salen a la calle, también ven y sienten problemas y entonces debemos ser capaces de tocar por ahí. Otra de las cosas es que las estrategias metodológicas, las metodologías que vayamos a implementar deben ser activas, dialógicas e interactivas. Esto quiere decir que se aprende haciendo cosas. Por eso deben de ser activas y además interactivas. Tienen que interactuar entre, digamos, o tiene que haber interacción entre los miembros de ese aula. Y dialógicas porque recuerdo que los saberes básicos también son actitudes, destrezas y actitudes. El diálogo, el consenso, digamos la oposición, la contraposición, el debate, todo eso que son metodología, ¿verdad? Dialógica, todo eso debe estar presente en lo que sería el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a mi modo de ver, la mejor forma de implementar este tipo de metodologías sería en el trabajo en equipo, ya sea en su versión cooperativa o colaborativa. Y quizá haya quien esté pensando que qué diferencia hay entre una cosa y otra. Para mí, digamos, el trabajo cooperativo se da más cuando los estudiantes son más jóvenes, quizá en la etapa de primaria, implica que hay un grupo y se dividen las tareas que hay que hacer en ese grupo, de manera que cada miembro hace una tarea concreta. Mientras que el trabajo colaborativo implica que hay que coordinar esfuerzos, que hay que coordinar, por ejemplo, habilidades. Cada miembro de un equipo puede tener como habilidades fuertes unas habilidades distintas y esa coordinación, ese encaje de las habilidades saca adelante el trabajo que tiene que hacer el equipo. Después, también las tareas y actividades que programemos o que diseñemos para la situación de aprendizaje deben estar graduadas, esto es muy importante, y con una orientación, una preparación para podemos decir, una tarea final. No siempre tiene que ser un proyecto. Es decir, una situación de aprendizaje no es necesariamente aprendizaje basado en proyecto. Quizá no sea buena idea pensar siempre a lo grande, sino que simplemente, si yo quiero que al final haya un producto que tiene cierta entidad, cierta dificultad, debo
diseñar, debo preparar antes una serie de tareas y de actividades que sean capaces de hacer que mis estudiantes lleguen a la suficiente competencia para poder hacer ese producto final, ¿vale? Eso es lo que estaríamos refiriéndonos en este punto. Claro, yo no tengo por qué evaluar todo lo que pongo en la situación de aprendizaje. Esto también nos lo tenemos que meter en la cabeza. Yo podemos decir, estar siempre valorando y revisando lo que se hace, pero quizás no tengo por qué poner una calificación a cada cosa que se hace. Yo puedo, por ejemplo, establecer una tarea que consiste en que yo quiero que aprendan a formular cierto tipo de compuestos. Puedo poner una tarea que sea repetitiva y que solamente se supere cuando se alcance el 100% de aciertos. ¿Tendría sentido que yo califique esa tarea? No, mire usted, cada vez que un alumno supere la tarea quiere decir que tiene un 10. ¿Por qué? Porque ya ha aprendido todas las formulitas que yo le había puesto. Así que quizá haya cosas que yo no tengo que evaluar. Solamente voy a evaluar algunos de los productos intermedios y el producto final. También otra cosa importante es que tienen que suponer un reto alcanzable. Cuando hacemos estas situaciones de aprendizaje tenemos que dejar claro que deben ser algo estimulante para los estudiantes, pero tampoco nos podemos pasar. Tampoco podemos pedir que hagan cosas que quizá están fuera de su, de su competencia hasta el momento. Así que eso también sería importante tenerlo en cuenta. Y por último, deben ser variadas, flexibles y accesibles. Es lo que llamamos el enfoque DUA en las situaciones de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos que contemplar distintas formas de abordar la situación de aprendizaje para que todos los estudiantes que tenemos en clase puedan acceder a ello, pero también, y es muy importante, contemplar distintas formas en la cual los resultados de lo que aprenden los estudiantes puedan ser comunicados, puedan ser dados. En el ámbito académico, el código lectoescritor es el preponderante y quizás tenga que ser así, pero hay que ser realistas. No todo el mundo tiene una capacidad inmensa de, por ejemplo, de expresión. Yo tengo compañeros que son magníficos docentes, pero que la expresión escrita, por ejemplo, no es su fuerte. Y cuando ellos se expresan por escrito, pues tú puedes detectar, por ejemplo, errores gramaticales, en ocasiones errores ortográficos, y no pasa nada. ¿Por qué digo que no pasa nada? Porque no es que una persona no sepa escribir, sino que comete errores. Hay personas, por ejemplo, disléxicas. Y eso no puedo evaluarlo igual que cuando alguien no tiene podemos decir, ese hándicap, ese obstáculo. Entonces, yo debo también contemplar la posibilidad de que el mismo resultado me lo puedan expresar de formas distintas. Y el criterio que estoy evaluando tendría que ser exactamente igual de, podemos decir, alcanzado, sea como sea la forma en la que me viene expresado el resultado de ese aprendizaje. Bien, vamos a terminar con una idea, y es que se aprenden los contenidos que están y son contextualizados. Hemos dicho antes, las situaciones de aprendizaje deben ser diseñadas por el docente. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho, es el último nivel de concreción curricular y tienen que estar necesariamente adaptadas a la realidad del centro y del grupo con el que trabaja el docente. Eso es lo que hará que sean significativos y que estén adaptados a la realidad de los estudiantes estos contextos, que es justo lo que decíamos como primera característica. Ni que decir tiene que si diseñamos estas situaciones de aprendizaje con el enfoque DUA, lo que vamos a conseguir es que ese enfoque, junto con una buena flexibilidad, lo que hemos dicho ahora de contemplar distintos modos de expresión de los resultados y una buena gradación, me darán lugar a situaciones de aprendizaje que me van a ser válidas para casi todo el alumnado. Y eso es lo bueno del enfoque DUA. Siempre puedo salirme, digamos que tenga alguna excepción, pero tendré que atender a esa excepción. Si la situación está bien diseñada, nos aseguramos que sea flexible y que sea una buena gradación la que tengan las actividades, el resultado va a ser aplicable a la inmensa mayoría del alumnado que yo pueda tener. Y nos vamos ahora a la segunda parte del vídeo. En este caso, lo que vamos a hacer ahora es
poner un ejemplo de cómo diseñar una situación de aprendizaje. Hemos dicho antes, nos tenemos que basar, por ejemplo, en los ODS. Bien, como llevo haciendo a lo largo de esta serie, yo voy a tomar de referencia el currículo de primero de bachillerato de física y química. Se me ocurre, yo podría pensar, teniendo en cuenta que el centro que yo, en el primer vídeo creo que era, ¿verdad? Tenía en cuenta que era el único centro de una localidad pequeña, con ciertos núcleos de población disgregados, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a plantearme una idea y es, por ejemplo, el transporte sostenible. Esa va a ser la idea en la que va a pivotar mi situación de aprendizaje. Recordemos que yo lo que quiero ahora, en esta última parte de esto que estoy haciendo de programación didáctica, es ver cómo una situación de aprendizaje puede estar entroncada con incluso varias unidades de programación. Entonces, yo voy a tener en cuenta el transporte sostenible. El transporte sostenible yo lo puedo relacionar con 4 ODS distintos, el 7, el 11, el 13 y el 14. Alguien dirá, bueno, pero ¿y eso qué es? Bien, vamos a ponerlo. Aquí tenemos lo que serían los ODS. Fijaos que, por ejemplo, el 7 habla de energía asequible y no contaminante. Este es uno de los objetivos. Después hemos dicho el 11. El 11 me dice ciudades y comunidades sostenibles. El 13, acción por el clima. Y el 14, vida submarina. Yo lo voy a relacionar el transporte sostenible también con la vida submarina. Es decir, si yo pienso en esta idea del transporte sostenible, y ahora vamos a ver por qué, ya tengo, y estoy haciéndolo pensando en ODS, ya tengo una baza magnífica para poder meter esta situación de aprendizaje dentro de mi programación didáctica. Voy a quitar el cuadro y nos vamos a venir a lo que serían, para que veáis cómo voy a, en el diseño de situación, tener en cuenta varias cosas. Primero, el contexto. Hemos dicho que era un centro único en la localidad y vamos a suponer que ese centro está rodeado de carril bici. Pero la realidad es que nadie va en bicicleta ni en patinete al centro, sino que los chicos pueden ver, igual que veo yo cuando voy al centro, que la inmensa mayoría acceden o bien con el transporte escolar, porque vienen de las partes, digamos, que son esos núcleos de población disgregados, o en coche particular. Así que ese es el contexto donde yo quiero trabajar el transporte sostenible. La finalidad. Bien, la finalidad que yo me marco es evaluar si la inversión pública que se ha hecho, por ejemplo, en esos carriles bici que rodean el instituto, es procedente, y si es procedente, habría que fomentar el uso. Después, ¿qué saberes básicos voy a tener en cuenta? Voy a hacer que movilicen dentro de la situación de aprendizaje. Para mí serían 2, los bloques B y C. Hacen referencia a las reacciones químicas y la química orgánica. Dicho esto, como habéis visto antes, que yo lo he relacionado con 4 ODS, yo podría trabajar con compañeros míos del departamento, por ejemplo, de biología y geología, y ver cómo relacionarlo en su materia con qué parte de su currículo. Pero si yo no tengo esa posibilidad, bueno, pues voy a trabajar estos bloques de saberes básicos. Por último, como digo, la relación con otras materias e integración con la programación sería coordinarme con ese departamento y los docentes implicados en la materia en el mismo grupo que tengo yo. Una vez que tengo esto claro, vamos a ver ahora cómo podría yo, digamos, desarrollar esto un poco. En primer lugar, como hemos dicho que voy a tener en cuenta 2 bloques de saberes básicos, reacciones químicas y química orgánica, se me ocurre, yo podría hacer el estudio de reacciones químicas de combustión y ver cuál es la emisión de dióxido de carbono que está asociada a ese tipo de reacciones. Y esto estaría dentro de lo que llamábamos la unidad de programación 1, que teníamos en el vídeo, me parece que era el vídeo número 2, ¿verdad? De los que he estado elaborando. Te recuerdo que esa unidad de programación hacía referencia a la resolución de problemas y al lenguaje científico, de manera que yo podría meterlo dentro de esta unidad de programación. Resolviendo problemas de reacciones químicas, ni qué decir tiene. Claro, ¿qué es lo que tendría en cuenta aquí? Pues, por ejemplo, obtención y transporte de petróleo para hacer combustibles, ¿verdad? Que son los que voy a quemar. Otra de las cosas que podría tener en cuenta, pues sería la contaminación que deriva de esas combustiones. También, por ejemplo, y lo voy a meter con el ODS 14, la vida submarina que dijimos, el efecto de acidificación del agua en los mares y océanos y lo que conlleva eso.
Es decir, fijaos que yo puedo coger un bloque de saberes básicos y después irlo desarrollando a partir de ese bloque como docente. E insisto, cuando nosotros hemos diseñado los currículos, lo hemos hecho de esa manera, confiando plenamente en la capacidad y en la competencia de todos y cada uno de los docentes. Tú sabes perfectamente qué tienes que enseñar. Bueno, pues adelante, adelante, sin miedo, tira de ahí. Conoces a tus alumnos, sabes hasta qué nivel puedes llegar, siempre teniendo en cuenta que tiene que ser estimulante, que tiene que suponer un reto. Pues yo, por ejemplo, me plantearía esas 3 cosas. Claro, esto es con referencia a la unidad de programación 1. Después voy a tirar por otro lado para la unidad de programación número 2. Y tendríamos alternativas a los combustibles más comunes. Vamos a tener que, por ejemplo, la unidad de programación 2 era referente a lo que era la observación y explicación de hechos y consultar información y, digamos, contrastarla y crear información. Yo podría perfectamente en esta unidad de programación meter lo que sería, vamos a buscar información, vamos a contrastarla y vamos a crear un producto que sería, vamos a verlo después, una especie de campaña de fomento sobre alternativas a los combustibles más comunes. Entonces, por ejemplo, podríamos tener lo que serían los biocombustibles, el gas licuado de petróleo, hidrógeno a partir de hidrocarburos, hidrógeno verde. Podríamos trabajar ahí lo que quisiéramos. Además, vamos a ver también movilidad sostenible y posibilidad de aplicación en el municipio. Es decir, a lo mejor otra de las cosas que tenemos que amparar con los estudiantes, que ellos tienen que pensar es, oye, ¿y si en lugar de buscarnos la vida con otro tipo de combustibles, lo tenemos algo más a mano? Y es que, por ejemplo, se puede acceder al instituto en bicicleta, patinete, andando, ¿verdad? Que no hace falta quemar nada, ¿verdad? Ni nada de eso. Bien, pues vamos a ver cómo se podría aplicar en el municipio. Bien, eso sería la programación o la unidad de programación número 2. Y nos vamos a la última que yo había puesto en el vídeo anterior, que era la unidad de programación número 3. Información y difusión del aprendido. Aquí, por ejemplo, pues podríamos pensar, os recuerdo que esta unidad de programación hacía referencia a lo que era el trabajo colaborativo y al servicio a la comunidad. Bien, pues lo que podríamos hacer es una campaña de información a los vecinos del municipio. Una de las cosas que podríamos pensar, hemos dicho, la movilidad sostenible y la posibilidad de aplicarlo. Vamos a suponer que los estudiantes llegan a la conclusión de que una de las posibilidades sería cortar el acceso a las calles que dan, digamos, que terminan en el instituto, y que la policía local, por ejemplo, se coloque allí y le diga a los coches, no, ustedes no pueden pasar, hay que pasar bien andando, en patinete, en bicicleta. Esa medida nosotros podíamos ampararla, pero haría falta informar a los ciudadanos. Bueno, pues quizá podrían hacer esa campaña de información y también propuestas de fomento al ayuntamiento. Es decir, podríamos animarlos a que hicieran también sus propuestas al ayuntamiento. Esto mismo que estoy diciendo a la policía local, pero que fuera el ayuntamiento el que lo supiera, decirle también, mire usted, esta es la campaña de información que pueden ustedes dar, y simple y llanamente ver qué ocurre. Ellos, los estudiantes, habrán hecho su labor, que es aprender una serie de cosas, como hemos visto aquí, cosas que tienen que ver con el currículo, indudablemente, pero además en un contexto. Y además siendo capaces de, por ejemplo, buscar información, contrastarla, de ahí sacar conclusiones, producir algo que sería esta campaña de información, tratar de convencer, argumentar. Como veis, todo esto estaría en relación con lo explicado hasta ahora en los vídeos de la programación didáctica. No os canso más. Creo que queda claro mi propósito del principio. Si es así, pues me encantaría que me lo dejaras en los comentarios, y ni que decir tiene que si te suscribes al canal, pues me ayudas a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.